es una situación de cuates y de cuotas, exacto. Entonces, Chiapas ha pasado también. No, pero Chiapas particularmente, o sea, tiene eso. Los compañeros de Tabasco, si los ves a nivel de industria de la construcción, incluso han cerrado algunas avenidas cuando les están imponiendo cosas. Acá no. La verdad que son bien nobles y son gente de trabajo, pero yo creo que tenemos, por eso estoy metida en esta situación. ¿Por qué? Porque yo creo que a través de propuestas, de iniciativas de ley, de organizarte, pasar de criticar en el café, hacer propuestas reales que beneficien a nuestro estado. En algo coincidimos, tanto oposición como todo, porque yo no tengo ningún partido hasta ahora. Yo soy obradorista, amlover de corazón. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este Su Universo Violeta. Hoy estamos de manteles largos. Una ingeniera más. ¡Oh, qué sorpresa! Con nuestra querida Maribel Miseli. Bienvenida a esta tu casa. Gracias, gracias Ale, las quiero mucho. Gracias, Pau. Y bueno, mi querida hermana Paulina Conde, con quien creamos este espacio, que la verdad, pues ya, oye, yo creo que ya estamos a punto de hacer un añito. ¿Será? Hay que revisar ahí, pero tenemos que hacer algo el aniversario. Obvio, vamos a hacer fiesta o algo. Tenemos que hacer una pachanguita. Y bueno, pues para cerrar este ciclo, no para siempre, pero al menos este ciclo de ingenieras, qué mejor que con una mujer pionera, hecha para adelante, es nuestra amiga, además, alguien que queremos y con la que compartimos causas, aunque su ámbito y en donde ha roto muchas brechas es en el ámbito de la ingeniería, sin embargo también ha sido una gran aliada en el impulso y la defensa de los derechos humanos de las mujeres, es una activista, compartimos causa en la red Chiapas por la paridad efectiva, estamos ahí, también ella está incursionando en la política. Bueno, tiene muchos años en la política. Está incursionando, digamos, ya en una organización formal como tal, que es Que Siga la Democracia, que impulsó nuestra querida Gaby Jiménez. Ahí está ella como, que es presidenta estatal, perdón, iba a ser directora, presidenta estatal de Que Siga la Democracia. Es presidenta del Colegio de Ingenieras de mujeres profesionales de la industria de la construcción. Sí. Fue la primera y la única titular de la Secretaría de la Mujer a nivel nacional de la CEMIC. Sí, fue una vicepresidencia ejecutiva de mujeres empresarias. Ajá, exacto. Pero sí bueno, fui pionera, fui la primera. Fuiste la primera y la única, lamentablemente, creo, ¿verdad? Ya nos contarás un poco de esa, de esa historia. Ahora hablamos de eso. Pero bueno, Pau, ¿cómo quieres comenzar esta? Pues mira, primero agradecerle al público de Universo Violeta que esté con nosotros un jueves más, con nosotras. Me da mucho gusto tenerte aquí, Maribel. Con Maribel tenemos historia también. Sí. Yo la conocí hace mucho tiempo, también es parte del Pacto de Sororidad. Y me tocó una etapa muy bonita conocerla porque hicimos cosas juntas. Ella es pionera en el tema de los oficios no tradicionales en Chiapas y tuve la oportunidad de conocerla cuando fui regidora en Tuxtla porque trabajamos en Tuxtla con los oficios no tradicionales capacitando a mujeres en albañilería, en todo el tema de fontanería, electricidad, herrería, en los manejos de la retroexcavadora. Sí. Trajimos un simulador de Jalisco y incluso hicimos un convenio, la verdad es que muy chido porque pues nada es gratis, ¿verdad? Entonces logramos que a través de un convenio que firmó el presidente en ese momento municipal, de 1 al millar, entonces toda la construcción que se hacía en el ayuntamiento, 1 al millar se iba directamente para esos oficios no tradicionales desde mi comisión que tenía en ese momento de equidad de género, y el dinero lo recibía la CEMIC, lo administraba. De hecho, cuando yo me fui de regidora, dejé 100,000 pesos todavía ahí en las bancas de la CEMIC, no sé qué pasó después, si lo utilizaron o no lo utilizaron. El punto es que, la verdad es que Maribel es una mujer brillante, es una mujer que ha roto paradigmas, que siempre está rompiendo techos de cristales, que se mete a donde a nadie se mete. Y bueno, nos tocó, lo platicábamos hace 8 días cuando estuvimos en Jalisco también, que nos tocó, que tuve la oportunidad de estar en un foro. Y Maribel, muchas cosas que no nos va a alcanzar el programa, pero no sé si comenzamos, que nos expliques, bueno, más bien que nos comentes, qué es para ti ser ingeniera civil y sobre todo comenzar en una etapa donde a lo mejor de por sí que todavía no hay tantas mujeres ingenieras civiles, que todavía es un ramo en donde es más de hombres. No quiero pensar o saber cómo fue tus inicios como ingeniera civil. Amigas,
Y a tu público, al público de Universo Violeta, muchas gracias. Ya saben que las quiero mucho. He aprendido mucho de ustedes, la verdad, y el ser ingeniera es mi vida. Yo digo que nací para ser mamá y ser ingeniera, por eso ahora tengo ya varios hijos adoptivos. Aquí me acompaña uno, sí. Y tengo dos de propios. Pues. De acá, ¿no? Sí. Mi inquietud por estudiar ingeniería, pues nació un día. Antes quise ser química farmacobióloga, no había una universidad acá donde dieran esa materia y pues el campo de la ingeniería me ha gustado mucho siempre y fue mi segunda opción, pero sinceramente creo que estoy en el lugar donde mejor me he sentido. Con todos los bemoles, con todas las discriminaciones, con todos los tratos diferenciados. Fui la egresada número 13. Sí, tenemos compañeras, Malena Castillejos y otra compañera que ya lamentablemente falleció, María Elena Acosta, que ellas dos fueron las primeras, y la Inge Álida. Creo que titulada, no sé, una de ellas, una de las Malenas, sí. Sin embargo, a mí me toca ser la egresada número 13 de la Facultad de Ingeniería, y pues única mujer en mi generación, y desde entonces, pues ya sabes, desde la clase, los chicos, siempre escuchabas los sonidos ahí cuando, no sé cómo hacían un beso prolongado, sí, o sea, ahora ya se llama acoso, ¿no? Pero antes estaba normalizado, o sea, eso era lo que ocurría. Sin embargo, yo hice muy buenas amigas, sobre todo cuando haces equipos de trabajos en la universidad. Cuando estás estudiando no hay diferencias, te llaman al equipo, pues cuando teníamos las clases de topografías hacíamos deslindes de terrenos de particulares, que con eso pues nos daban la beca y ya no pagábamos la inscripción del semestre. Entonces era un trabajo que al mismo tiempo aprendías topografía, pero también realizabas un trabajo que luego la universidad cobraba una cuota mínima al dueño y a nosotros nos exentaba la colegiatura. O sea, son maneras que incluso hay que rescatar ahora, o sea, con esta nueva política, en este nuevo régimen de transformación, hay que rescatar todo lo que se pueda, tanto apoyar a los estudiantes como esa interrelación desde todavía cuando estás estudiando con, se le llama método de casos reales cuando das clases, pero con la realidad. Realizar los trabajos, o sea, muchos ingenieros que están estudiando tampoco van a obras, es muy complicado. Siempre tienes que combinar teoría y práctica para que te formes mejor. Oye, y Maribel, ¿cómo era? Bueno, aquí nos han compartido varias que estudiaron ingeniería, cómo incluso los maestros eran misóginos. Ahorita nos hablabas del tema del acoso sexual, pero incluso una de ellas nos llegó a compartir que tuvo que irse de Chiapas para poder terminar la carrera, porque aquí definitivamente el acoso de un maestro, no acoso sexual, pero sí el acoso, ¿qué podríamos decir? Estudiantil, era demasiado fuerte, ¿no? El minimizar por el solo hecho de que era mujer. ¿Tú viviste algo similar o cómo fue durante la universidad? Yo quiero comentarles, ¿no? La primera mujer ingeniera que tenemos en México, Concepción Mendizábal, ella egresa en 1930, llega a estudiar ingeniería a la Escuela de Ingeniería, que ahora es la Facultad de Ingeniería de la UNAM, porque era hija de un ingeniero egresado de esa misma facultad, y en ese tiempo pues el papá le dijo, bueno, tú eres mi hija mayor, así que eres el hombre de la casa, ¿no? Y era tradición de que se seguían los pasos de los progenitores para llevar a cabo una tarea, un oficio, una profesión. Ella entra a estudiar, luego padece ese acoso, hostigamiento, como quiera que le llamemos, tan presente ahora en las dependencias de gobierno y que no está visibilizado. Compañeras, ese tema hay que visibilizarlo. Pero en el caso de ella, cuando le decía al profesor, oiga, ¿por qué a mí no me pregunta? Pues a ti nada más te puedo preguntar cómo se hace una sopa de fideos.
un trato discriminatorio. Hace 2 años, el 8 de marzo, fui a dar una conferencia al Colegio de Ingenieros en Jalisco, que me dio muchísimo gusto. La última vez que estuvimos allá, Pau, había muy pocas ingenieras. Sí. Y esta vez me encontré a 70 ingenieras afiliadas al colegio, que es un número importante y muchas de ellas jóvenes. Dentro de ellas, pues una chica que voy a omitir su nombre, bellísima. Las mujeres en Jalisco son muy guapas, alta, guapísima. Y cuando estamos platicando me dice, para mí fue muy difícil. En casa mi madre y mi padre, contadores o algo así, me decían, estudia lo mismo. No, mamá, yo quiero estudiar ingeniería, así que si no es ingeniería no estudio. Y ya estando en la carrera había un maestro que le decía, vete a la clase de otra clase, ¿no? Acá en matemáticas no puedes estar. Y la corría, entonces ella llegaba 1 hora más temprano a su casa, le preguntaban, ¿por qué regresaste? No, pues es que no tuve clases. O sea, ¿te imaginas la situación emocional? En clase un maestro te dice, acá no, las mujeres no tienen cerebro para las matemáticas, vete a la clase de turismo, era donde la mandaba, y en casa no le podía decir a sus papás porque era el te lo dije, es un área donde no puedes estar. Finalmente termina la carrera, la reprueba esa materia, la vuelve a tomar, y posteriormente ya en la dependencia, que es una dependencia similar a la Secretaría de Obras Públicas acá, los ingenieros, a ver, morrita, ¿a qué hora sales? ¿Qué, nos la aventamos entre los dos o invitamos a uno más? O sea, vulgares a todo lo que da. Vulgares. Ella, el sexismo a todo lo que da. Violencia normalizada. Metió una denuncia porque llegó un momento, o sea, yo todavía la conocí, la sentía que le afectaba emocionalmente esa parte, ¿no? Y le dije, y me dice, metí una denuncia. Y mis compañeras me dijeron, ¿cómo te atreves? Nos van a dejar sin trabajo. Entonces, quien terminó saliéndose de la dependencia y empezó a agarrar trabajos. Afortunadamente, pues con este gobierno ha llegado mucha inversión, sobre todo a la zona de Querétaro, de Jalisco, del norte, ¿no? Y empezó a hacer trabajos a subcontrato de instalaciones eléctricas y ahí se desempeña. Está guapísima, es una niña muy, muy linda, por dentro, por fuera, bien inteligente, pero trae su gorrita, las playeras flojas, para no llamar la atención. O sea, ¿cómo es posible? A mí me tocó, bueno, esa violencia que te comento de que, bueno, le llamaban acoso, ¿no? O los piropos. ¿Acoso? Pues acoso, la verdad, sí. En realidad no fue tan aguda. Yo vengo de una familia de puros varones donde te tienes que ganar tu espacio. A veces no es de manera tan tradicional, vamos a decirle. Recuerdo que, bueno, realmente cuando yo ingresa otra compañerita, ¿no? Al primer semestre, pero llegaban, le abrían la bolsa, sacaban una toalla sanitaria y con esa limpiaban los respiradores. Uno de los chicos dijo un día, y ella terminó yéndose, un día me dijo a mí, a ver, voy a revisar tu bolsa, tú que la tocas y yo que te rompo, ya sabes qué. Jamás en la vida ni me volvieron a tocar la bolsa ni nada, ¿no? Porque pero ¿sabes qué pasa? A veces desafortunadamente nos tenemos que masculinizar, porque eso ha pasado, que estamos en espacios donde la mayoría son hombres, en el espacio político, en el espacio de la ingeniería civil, etcétera, y te tienes que masculinizar. No debería de ser así, pero es una forma de defenderte. Sí. A mí me gustaría preguntarte, Maribel, o sea, en estos años que llevas en la obra pública y que además sin duda alguna seguramente hay una gran diferencia en el número de obras que se le da a las mujeres que a los hombres, siempre son los que más ganan son los hombres. ¿Qué es lo que está haciendo falta para institucionalizar la perspectiva de género en el tema de la obra pública? En el tema de la distribución, porque hay muchos temas de perspectiva de género, hasta en el diseño de las obras, ¿no? O sea, sí, claro, que tienen que considerar
los espacios, por ejemplo, debajo de un puente, que no haya peligros para las discapacitadas, para las mujeres, mil cosas. En el tema de la distribución siempre he dicho, a las mujeres no nos dan obras, nos dan sobras, y algunos ni sobras. Generalmente, bueno, yo me formo haciendo sistemas de agua potable, he recorrido todo el estado, la mayor parte de las topografías elevadas, así como la Sierra Madre de Chiapas con 3.065 metros sobre el nivel del mar, la costa con 5 metros sobre el nivel del mar. O sea, ha sido maravilloso para mí. El ejercicio de la carrera es una carrera que, por la creatividad que tiene, por todos los retos que representan de resolver una problemática, por ejemplo, hacer un sistema de drenaje muy cercano a una playa, por ejemplo, tener todos los cuidados, cuidar muchísimo la pendiente, porque hay normas, hay reglas que hay que cumplir, meterte al proyecto, meterte al diseño, meterte a todo eso. Y no hablo de diseño arquitectónico, de esas bellezas que hacen los arquitectos, pero hay mucha obra civil de servicios, sistemas de agua potable, drenaje, sanitario, saneamiento, una clínica que tiene todas las ingenierías inmersas y que hay que respetar cada especialidad para hacer un mejor trabajo. Y por supuesto, quienes están a la cabeza de esas dependencias debe ser gente conocedora, y si no es conocedora, que contrate asesores. Pero mucho de lo que hemos padecido por elefantes blancos, por mala distribución, por poca gestión para el Estado, porque díganme ustedes, ¿tenemos un estado rico en recursos naturales o no? Sí. Agua, drenaje, petróleo, energía eléctrica, el manto de varita más grande del mundo ahí en la frontera, que no sé quién nos está custodiando ahora. Muchísima riqueza, plata, oro, cobre, mercurio. Me he encontrado mercurio en donde he hecho sistemas de agua potable, tuxteno en la costa. O sea, somos un estado inmensamente rico, pero pobre. Lamentablemente. De los más pobres. Paradójicamente el más pobre. Con el 70% de pobreza. 65 ahora, porque disminuyó en el gobierno de Andrés Manuel. Chiapas fue uno de los estados que más disminuyó la pobreza en 10%. Pues acabo de ver las cifras y está en 70. ¿70? En 70. Sí, yo la chequé hace como 8 meses. No, yo hace un mes. Bueno. Entonces me ganas en esa información. O sea, tenemos ese rezago del 5% adicional, o sea, vamos otra vez en decadencia. ¿Qué se requiere para crecer? Muy sencillo. Primero, gente conocedora, voluntad, porque eso ha faltado muchísimo. No podemos negar que ha habido un olvido, ¿no?, a esa última frontera, a esta bella última frontera llena de contrastes. Yo estoy muy orgullosa de ser chiapaneca. Imagínate, no solo hablamos de esa naturaleza, de esa riqueza natural, la riqueza cultural que tenemos con las diferentes etnias, el conocimiento. Los mayas, nuestros ancestros, descubrieron el cero antes que los chinos. Claro. Traemos una vasta cultura que debe hacernos sentir orgullosas, orgullosos de ser chiapanecos. Oye, Maribel, solo falta desarrollo. Y bueno, me queda claro que política lo eres, lo traes. Es que la política se hace en todos los espacios, no solamente en los partidos políticos. Totalmente, pero bueno, el que tú ya hayas decidido participar en política es distinto a que todas y todos, decía un gran pensador, un filósofo, que somos un politicón, ¿no? Que todos somos animales políticos y políticas. Pero tú, en particular, ¿cómo se da esa transición entre, bueno, cuestionar, señalar, ser activista más desde la sociedad civil y decir, ahora voy a dar el paso, ya no solo voy a estar acá atrás, sino también quiero ser una actora que pueda aportar para la transformación de Chiapas y de este país? ¿Cómo decidiste y se abre esta oportunidad en que siga la democracia? Sinceramente, pues en la vida, como todo, tú planificas un 90% y solo se lleva a cabo un 10% de lo que planificas. Todo es circunstancial. Ese 90% se convierte en circunstancias. Bueno, la política yo la he ejercido desde otra trinchera, porque sí, siempre he sido partidaria de que tienes que incidir. Con el activismo incides, haces críticas,
te critica, te ven mal a veces cuando haces una crítica. Cuando yo ponía el tema de la corrupción en la CEMIC, bueno, un día mis hijas crecieron y se fueron a estudiar fuera y yo dije, bueno, soy una mamá hiperactiva, que hago todos los roles al mismo tiempo, y qué voy a hacer con ese espacio de tiempo que dedicaba para pues administrar un poco la vida de mis hijas, porque eso hace una madre, administra, ¿no? Entonces yo lo que hice con mi hija mayor cuando se va de Tuxtla a estudiar a Puebla. Que además son ingenieras, ¿no? Son ingenieras las dos, sí, y espero que mis 5 nietas, algunas también. Se herede. Sí, le dije, a ver, pon tus manitas, ¿no? Y le digo, bueno, hasta ahora yo he sido responsable de administrar tu seguridad y todo, tu felicidad y todo lo que pueda aportar. Ahorita voy a decir por qué razón todo lo que puede aportar una madre, ¿no? Pero en este momento pongo en tus manos todo para que tú te administres. Trata de no caer en alcoholismo, en prostitución, en drogadicción. Trata de tomar las mayores decisiones, las mejores decisiones para tu vida. Y aquí está. Yo seguiré un poquito a distancia, pendiente, por si te estás ahogando, te aviento un lazo, ¿no? O sea, a los hijos, como a los pajaritos, los avientas del nido. Hay que darle su... O vuela, se empujón. estrellan. No, tienes que formar hijos, hijas independientes. Sí, claro. Por Sí. supuesto que a mí me quedó un hueco acá, sí, enorme, invisible, pero yo lo sentía, que tardó como 6, 8 meses en ir cerrando. Y tenías que llenarlo, pero tenías que Y llenarlo. dije, no voy a echar grilla a la CEMIC. ¿Cómo lo lleno? ¿Cómo lo lleno, no? ¿Y qué hago? Y pues ya fui, ¿no? Y dije, bueno, ¿saben qué, compañeros? Voy a hacer críticas que ustedes no están acostumbrados, ¿no? Y empecé a agarrar el micrófono. ¿Cómo le hacemos para la corrupción? Está muy institucionalizada en la obra pública. Y sobre todo los ingenieros que habían sido presidentes de CEMIG en años anteriores. Maribel, no sabemos de qué están hablando. Y yo aprendí que hay que tener derecho, que teníamos derecho de réplica. Me leí la Constitución, me leí varias cosas antes de meterme a todo esto. Y dije, a ver, no podemos tapar el sol con un dedo. Es vergonzoso. Pero yo considero que hay que retomar el tema. Ya sabes, un poco terca que soy, ¿no? Obstinada. Un poco. No nos parecemos. No, por eso nos entendemos también. Oye, Maribel, Sí. y esto de los oficios no tradicionales, que yo la verdad no he visto que se esté haciendo en este momento, que yo sepa, porque puede ser que en alguna institución pública o en algún ayuntamiento lo estén haciendo, pero de verdad que es una herramienta súper importante porque les das otro tipo de trabajos, que los roles y estereotipos que nos han impuesto a las mujeres, el que las mujeres puedan hacer estas funciones es de suma importancia. ¿Cómo es que a ti se te ocurre? Porque nosotros la hicimos en el Ayuntamiento de Tuxtla, desde mi comisión, pero gracias a que Maribel llegó y me fue así de, ay, hay que hacer esto, y yo dije, sí, adelante, y la verdad es que el presidente me apoyó mucho en ese tema. Pero ¿cómo es que se te ocurre? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué alcance podría tener incluso más de lo que no se está haciendo? Inmenso, Pau. Ahora no te voy a decir, pero cuesta mucho, me costó mucho. Un día escucho, 2011 Michelle Bachelet llega a ONU Mujeres, se funda ONU Mujeres y yo me pongo a investigar, soy nocturna para andar investigando en la red. Y dice ciencia, tecnología, innovación y equidad de género, decían en ese momento, ahora le llaman igualdad de género. Ciencia, tecnología, y dije, bueno, ¿qué ejemplos hay? Unas mujeres en Trinidad y Tobago, 7 mujeres que estaban haciendo unas cercas de malla ciclón, ya, difundidas a nivel mundial. Y las recomendaciones de Michelle Bachelet era, no sé, la tecnología en la computadora, tú puedes hacer negocios a distancia, se empezaba esto de la red. Del e-commerce, ajá. Sí, de la globalización. Dije, a ver, en nuestro medio, Chiapas, el estado más pobre, ¿cómo ayudar a las mujeres? Yo siempre pienso que si una mujer tiene una independencia económica, difícilmente va a tolerar la violencia física. Y psicológica. Psicológica, la familiar, que se tiene mucho y que en nuestro estado no está, ni yo he estado exenta de eso, y un día vamos a platicar de ese tema. Nadie de las que está en esa mesa podemos decir que nunca hemos sufrido violencia, algún tipo de violencia. Sí.
Y hay unas fuertes, sí. Bueno, entonces yo pienso, a ver, ¿qué tenemos a la mano? Herramientas del estado más pobre, y cuando la pobreza está en una sociedad, lo padece más la mujer, científicamente comprobado. Entonces había mucho que hacer por Chiapas. Ciencia, tecnología, lo tiene una retroexcavadora, lo tiene el soplete, lo tiene... No me desvelé mucho. Innovación, que lo use una mujer. Equidad de género, que lo use una mujer. O sea, dije, vamos a hacer un pequeño proyecto piloto. Empecé en la casa de ustedes porque hice mis diapositivas y me senté en una sala de juntas de la CEMIC y empiezo a invitar a un compañero, oye, fíjate que podíamos hacer, porque te acostumbras a presentar todo metodológicamente, ¿no? Claro. Entonces, hice una presentación breve. Oye, ¿estás bien? Sí. No, pues eso es imposible, las mujeres no pueden hacer eso. Llegaba otro y decía, se ve interesante, sale amiga, nos vemos porque tengo un negocio. Pasa algo también, desde el área empresarial, todo lo que no tiene un objetivo de lucro no es interesante, ni para hombres ni para mujeres, lamentablemente. Dice, bueno, tienes la oportunidad de estudiar, porque ese es un primer tope que tenemos las mujeres, y las mujeres de campo más, la de las zonas rurales, indígenas peor. Bueno, logras estudiar, luego ejerces, te tienes que enfrentar al medio, en mi caso, pues 99.9% masculino, ¿no? Cuando yo empiezo. Y ahí tienes que ir sobreviviendo y superviviendo, y entonces dices, bueno, ¿cómo ayudo a mis demás compañeras? En dos ámbitos, porque siempre lo he pensado en dos ámbitos. En el ámbito empresarial o profesional, y en el ámbito de mujer compañera en condición de pobreza. Y fue así como surge el hecho de echar a andar un proyecto piloto, inicialmente en la casa de ustedes, con las hijas, sobrinas, la mamá del que ha trabajado conmigo de la plomería. Ahora ya son 34 años en este negocio, pero fue en 2011 cuando empieza esto, y pues ahorita haciéndoles manuales muy, ¿te acuerdas? Muy elementales, para que aunque no tenga mucha preparación académica los puedan entender, y sobre todo practicarlo. Y así empezamos con el primer proyecto. Luego vi que con la ropa que llevaban, aparte que hay que ponerles ropa de seguridad, entre ellas mismas se veían como diferentes, y dije, órale, overoles. Y así echamos a andar, overoles, cascos, equipo de seguridad. Casco rosa, nosotros lo implementamos. Cuando llego a la CEMIC, lo propongo a nivel nacional, y curiosamente en 2012 se firma el Pacto Mundial y se adhiere la CEMIC al Pacto Mundial, que incluía todas estas, la Agenda 2030 y la igualdad, y me encargan organizar a todas las mujeres empresarias del país, y aquí estamos, amigas. Oye, Maribel, y ya para ir cerrando, porque la verdad es que el tiempo se nos fue súper rápido, ¿cómo, porque creo que eres el ejemplo de cómo respaldar a todo tipo de mujeres desde el ámbito de la construcción? O sea, es decir, bueno, ahora estás en otra trinchera, que decía que es la trinchera ya de la participación política, de un partido político que, lo voy a decir, que es Morena, pero tanto en este ejemplo que compartía Paulina sobre cómo pensaste en las mujeres de escasos recursos, que no tienen ni siquiera la posibilidad de estudiar, de terminar una carrera, porque pues ahora se habla mucho más, se reconoce el tema del trabajo del hogar no remunerado, esto que tú decías de la administración del hogar que hacemos, porque luego es que no trabaja, se dedica al hogar, pues eso es un trabajo, ¿no? Y hoy las economistas feministas, gracias a ellas, han logrado visibilizar y el reconocer la aportación de las mujeres, todas las que maternamos o que administramos un hogar, que eso es una aportación al Producto Interno Bruto. O sea, no es nada más amor, ¿no? Pero muchas mujeres, a diferencia de nosotras, pues lamentablemente las condiciones sociales, políticas, culturales, familiares, etcétera, no les permitieron más que dedicarse a eso, al trabajo de cuidados. Me parece encomiable esa labor que tú hiciste de empoderar con esta estrategia de los trabajos, de los oficios no tradicionales, justo porque no son oficios que generalmente a los que se dedican las mujeres. Pero también diste otro paso, que es, cuéntanos ahora de tu etapa muy rápidamente en la CEMIC, con las mujeres empresarias de la construcción a nivel nacional, y luego crear tu propio colegio. Cuéntanos brevemente esto. Bueno, mira,
Ya les platiqué, llegó a CEMIC con esta propuesta de capacitar a mujeres en estos oficios no tradicionales en condición de pobreza, porque nosotros como empresarios, ya voy a hablar de ese sector, tenemos el compromiso, de acuerdo a la ley de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de aportar de nuestros ingresos 2 al millar, ese 2 para capacitación de nuestro propio equipo y nuestro personal. Ese 2 al millar significan 2,000 pesos por cada millón de pesos de contrato. O sea, hasta eso es nada, ¿eh? Nada, en una cena telada. Claro. Y los señores gastan muchísimo más en otros lugares. Claro. Donde llegan a negociar obras, que ese es el otro asunto que hay que ver en el tema de las ingenieras y de las constructoras. O sea, ¿por qué tienes que ir a negociar obra a un bar? O sea, es un derecho. O sea, es que se termina viendo como un privilegio, y tener trabajo en esta rama, las mujeres, es un derecho. Claro. Precisamente por eso estoy de acuerdo con Andrés Manuel y con Claudia. Nos olvidemos de los privilegios y vamos a obtener lo que por derecho nos corresponde. O sea, a revivir nuestros derechos. Bueno, entonces, ¿cómo llegó? Inicialmente me dicen, bueno, aparte de echar a andar ese proyecto, trata de echarlo a andar en toda la República y organiza a las mujeres de la Cámara, y empiezo a ver con el directorio y éramos 4% en un universo de 11,000 personas, que no ha crecido mucho, ha de andar a los 12,000 después de 10 años, sí. En realidad oferta muy poco para el sector mayoritario, que es la MIPYME. Micro, pequeña y mediana, somos 96% a nivel nacional, dentro de ese universo formal de la industria de la construcción. 2% la mega y 2% la grande. Y antes en CEMIC estaba Odebrecht, sigue estando Grupo Carso, y de ese tamaño son tus compañeritos, para tener una idea, ¿no? Sí. El abismo de desigualdad. ¿Por qué razón no hay oportunidades para las mujeres? Porque estamos enclaustradas todas en la micro y pequeña empresa, todas, a nivel nacional. Entonces hago una clasificación, cuántas en minería, cuántas en... Las mineras todavía se la llevan un poco peor que nosotros. Como industria de la construcción somos la segunda industria con menos mujeres en el ramo, pero la minería nos gana, menos mujeres. Bueno, minería, carreteras, quienes hacen aulas, quienes hacen, no sé, una clasificación. Y de 2011 a 2018 pasamos del 4 al 16%. Ese fue nuestro crecimiento. Tú tuviste, bueno, contamos con tu presencia en 2016 en Jalisco en una reunión nacional. Ya íbamos subiendo, y en esa reunión, si recuerdas, nos mandaron, todo el mundo estaba en el Río, que era el hotel sede donde estaba, y nosotros nos fuimos, nos mandaron a la oficina de la delegación, que bueno, lujosas no estaban y no pasaba nada, pero sí pasaba. El presidente no se quiso poner el casco, ¿te acuerdas? Ay, el presidente nacional tuvo muchísima resistencia para ponerse el casco rosa, para empezar. Luego, mientras todos comían el menú de 3 tiempos con la mayor elegancia, el grupo de las damas, los hombres y las damas. Las esposas. Las esposas, a nosotros nos mandaron las tortas ahogadas deliciosas en una bolsa de nylon, ¿sí? Y ahí comimos. Y cuando yo les dije, bueno, el cóctel de bienvenida, puedo invitar a mis compañeras, todas mis compañeras iban pagando sus propios gastos. Las esposas nunca pagan sus gastos. Las quiero mucho, pero nada más estoy diciendo la realidad porque son para poner las cosas en contexto, porque las conocí. Y tanto mis compañeros como las esposas, pues son bellísimas personas, pero esos vicios están enquistados ahí, y las mujeres no tenemos un espacio todavía digno dentro de nuestras propias cámaras a donde pagamos nuestra cuota. ¿Y a poco ellas, perdón, o sea, no podían entrar a ese cóctel? Mis compañeras no, me dijeron, si quieres, éramos, si no mal recuerdo, como 150, era una de las más numerosas, y luego llegamos todavía a más, ¿no? 300 y más. Me dijeron, tráete a 10 o 15 cuando mucho. Oye, ¿cómo, si estamos hablando de no discriminación, de no clasismo, de no... ¿Cómo le digo a una de mis compañeras, oye, tú sí, tú no, ¿no? Claro. Le dije, no, muchas gracias, yo me quedo con ella, si nos la pasamos bien. Nos la pasamos muy bien. Oye, Maribel, nos tenemos que ir, pero rápidamente me gustaría preguntarte, porque de verdad que está muy interesante. O sea, deberíamos hacer una segunda versión. Cuando quiera. Pero rápidamente, a mí me gustaría tu opinión, porque creo que es muy importante y que eres pues un referente en este tema. ¿Qué esperas en este nuevo gobierno, hablando de Chiapas, referente a la obra pública, pero sobre todo de las oportunidades que deben de tener las mujeres ingenieras?
Fíjate que no solo las mujeres, de Chiapas hablamos de una cosa en particular, tiene un trato todavía diferenciado. Acá, si ves, hay muy poquitos constructores sobresalientes, ¿no? A diferencia de otras partes del país. O sea, hombres y mujeres estamos metidos en esa MIPYME que les platico, y que debe ser súper atendida porque somos quienes contratamos a la mano de obra, hasta la mano de obra no calificada. E incluso son quienes solventan la mayor parte del empleo formal en el país. Empleo formal somos quienes más generamos, la MIPYME. Sí. Es por eso la importancia. Pero en Chiapas se ha dado un caso. Hemos vivido en una tierra de caciques, lo podemos saber sin aludir a nadie de manera personal. Y mucha gente que llega al gobierno le empieza a dar obra a los del Estado de México, a los de Tabasco, a los de... ¿Quiénes eran los otros? De Hidalgo, cuando tuvimos a Osorio Chong. Y sus cuates y sus cuotas, ¿no? Sí. También. O sea, es una situación de cuates y de cuotas, exacto. Entonces, y en Chiapas ha pasado también. No, pero Chiapas particularmente, o sea, tiene eso. Los compañeros de Tabasco, si los ves a nivel de industria de la construcción, incluso han cerrado algunas avenidas cuando les están imponiendo cosas. Acá no. No se unen. No es que no se unan, la verdad que son bien nobles y son gente de trabajo, pero yo creo que por eso estoy metida en esta situación. ¿Por qué? Porque yo creo que a través de propuestas, de iniciativas de ley, de organizarte, pasar de criticar en el café a hacer propuestas reales que beneficien a nuestro estado. En algo coincidimos, tanto oposición como todo, porque yo no tengo ningún partido hasta ahora. Sigo nada más... Bueno, eres simpatizante de Morena, o sea, ¿no? Ella es obradorista. Yo soy obradorista. Porque no está afiliada, no está afiliada. Pero somos Pero bueno, creo que todavía hay mucha brecha que abrir en este tema de la ingeniería civil. Pero mucho por hacer. Y Chiapas está a punto de desarrollarse. No tengo ninguna duda con Eduardo Ramírez y con Claudia. A Eduardo, ¿qué en específico tendría que hacer una acción que debiera ser para profesionalizar el tema de la obra pública en Chiapas? ¿Qué en específico? Una persona con buen perfil en la Secretaría y comprometido para las gestiones, porque se puede gestionar muchísimo y no se hace. ¿Comprometido o comprometida? Comprometido o comprometida, sí, aclaro. Y además creo que es un hombre comprometido con Chiapas y bien preparado en este momento, que le veo las raíces de un verdadero chiapaneco. Todos los demás nos lo mandan de fuera, ¿no? Parece que fuéramos, ¿cómo se llama? De la realeza, ¿no? Juan Sabines, nieto, no, o sea, aquí se heredan los cargos, o cómo, ¿no? Entonces, con Eduardo yo tengo una gran confianza de que, además, fue el más votado en la historia. Yo creo que por la participación masiva de todo el mundo y porque la gente ya abrió los ojos. ¿Y qué es lo que vamos a seguir haciendo? Pues la revolución de las conciencias con toda esta información que estamos transmitiendo, por ejemplo. O sea, pasar más de lo privado a lo público y que la vida pública sea cada día más pública. Por eso estoy aquí y luego les tengo más sorpresas, pero para el siguiente programa. La queremos ver en el gobierno del Estado, ¿verdad? Eso yo diría. Tenemos que hacer la revolución de las conciencias. Y nos quedamos en que todavía hay que abrir brechas, todavía tenemos que romper hartos techos de cristales. Como decían el otro día en el evento que fuimos, hartos techos de billetes, ¿cómo era? Y pisos pegajosos, de verdad, que viven en este tema de la ingeniería civil, sobre todo, obviamente, las mujeres. Y que yo creo que también hay algo súper importante para cerrar, es que el próximo gobierno tenga una política específica para impulsar a las mujeres que se dedican al ramo de la construcción. No solo las ingenieras, sino en general las mujeres empresarias que se dedican a la construcción, porque creo que también ahí hay una gran multidisciplinario y pendiente, ¿no? Y en general la política pública se tiene que institucionalizar la perspectiva de género. Y como decía Maribel, que la obra pública tenga perspectiva de género, porque es no que es nada incluido, más pues, la hagan hombres, la realicen mujeres, tiene que tener esa perspectiva de género. Pues bueno, gracias. Se nos acabó. Nos vemos. Muchas gracias al 7. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, Maribel. Gracias. Gracias, querida. Bye. Compartir de porque no es feminista. No solo en las instituciones como la Fiscalía, la Mujer, se va a poner buenísimo en cada programa. Y que las mujeres tenemos derecho a vivir libres de violencia. Eso es muy